Muy buenas a todos. Ayer por la noche, más concretamente de madrugada a las 3, hora española, salió el Duet Night Abyss. Lo jugué de madrugada y un poco más durante esta mañana. Aunque bueno, ya no es esta mañana porque es el día 29, sería la mañana del día 28. Así que con esto dicho, soy Ana del canal 464 bits y os traigo un vídeo rápido sobre las primeras impresiones y cambios que he notado de esta versión definitiva respecto a la beta. Empezaré enumerando todos los cambios que me he ido encontrando mientras jugaba. He encontrado tantas cosas buenas como cosas no malas, sino más bien menos buenas, porque realmente son cosas que no influyen a la jugabilidad porque son puramente estéticas. Para empezar, han puesto el famoso atajo para hacer directamente el Heli Sleep, que en el PC es con la tecla número 4. Por supuesto, podéis cambiarla en la que os venga más cómodo, pero yo simplemente prefiero seguir haciéndolo como hasta ahora, con el deslizamiento por el suelo y el salto. Además de que suelo hacer cambios en los controles para que me resulte más cómodo el manejo. Por si a alguien le sirve, en PC suelo cambiar el deslizamiento por el botón lateral inferior del ratón y el disparar por el superior, así como el esquive lo pongo en el clic derecho del ratón. Para hacer esto no hace falta que tengáis un ratón muy complicado ni gamer. Hoy en día hay muchos ratones que te vienen con dos botones en los laterales. Si jugáis en teclado y ratón en PC y veis que los controles no terminan de amoldarse a vosotros, a hacer unos pequeños ajustes, que siempre viene muy bien. Por cierto, ¿alguien piensa también que la animación de la boca de esta mujer es un poco rara? No es por meterme con ella, ni mucho menos, pero es que parece que la pobre Camila tenga algo en la boca que le impida cerrarla. Y ya que estamos, no me explico cómo puede vocalizar tan bien las palabras. Y espero que más adelante se den cuenta y lo cambien, porque la verdad es que queda un poco raro. Vale, el primer punto importante y diferente al de la beta es que cuando terminamos el prólogo, en el momento que antes tirábamos del banner y nos daban a Margie, ahora lógicamente ha cambiado y tras terminar la cinemática vemos satisfactoriamente que seguimos manejando al protagonista y que nos salta un tutorial para ir a la sección de personajes y activar la reminiscencia de Margie para que nos den el personaje, ya que como recompensa nos habían dado los 30 fragmentos que cuesta desbloquearla. La verdad es que empezamos muy bien. Lo primero que hago, nada más me dan acceso a más acciones del menú, es echarle un vistazo a las cositas de monetización que tiene ahora este juego. Lo primero que veo en la tienda es el traje azul de Saiche, el pase mensual, que es el clásico para que te den moneditas especiales todos los días, aparte de que también te dan un marco para el avatar, y un pack de armas en el que poder escoger una entre varias con un par de tiradas, normal y especial, que no está mal porque cuesta solo 1 euro, y luego tenemos el sable láser, que no cuesta mucho, también 1 euro solo, y que me ha parecido muy gracioso. Luego tenemos los típicos packs de starters, de los cuales el que me ha llamado la atención es el trajecito de Navidad que ya anunciaron, y que hasta finales de noviembre solo cuesta otro euro, y que he tenido que pillarme porque me parecía que le quedaba muy mono al prota. Lo único malo que me ha parecido del trajecito de Navidad es que tienes que pillarlo para todos los personajes que quieras que lo lleve. Y no sé, ya que tienes que pillarlo por cada uno de ellos, podrían haberlo hecho un poco más único para cada personaje y no un modelo estándar para todos. O sea, no sé, haberle cambiado algún accesorio, las botas, los guantes, el escote, la chaqueta, la bufanda, no sé, cualquier detallito. Pero bueno. Y en este punto tengo que quejarme un poco en el diseño del traje para las chicas. Ojo, no porque enseñen mucha chicha ni nada de eso, que a mí me encanta que enseñen carne. No, mi queja va más al punto estético. Y es que no termina de convencerme cómo está hecho el escote. O sea, como le han hecho esa raja tan pronunciada en la espalda, porque como es un traje genérico para todos, tenían que hacer algo para los que tenían cola. Y han hecho que la parte superior, la del escote, se sujete por un par de tiras. Y da una sensación un poco rara cada vez que le botan. Creo que no termina de convencerme la física con ese tipo de escote. Igual, si hubiese sido una pieza completa, en lugar de estar unido por un par de tiras, no me habría dado esa sensación tan extraña. Pero bueno, ya digo que son manías mías del diseño, no que no me gusten los escotes. Solo que me gustan los escotes bonitos. Lo bueno es que aparte del traje por 1 euro, si quieres pillar otro, para otro personaje distinto, pillando el pase de batalla de 20 euros también te lo dan. Y puedes usarlo con el personaje que quieras. Lo malo es que si quieres conseguir alguno más,
ya tienes que pagarlos a un precio más elevado. Pero bueno, de alguna forma tienen que conseguir dinero, así que tampoco es que me parezca mal del todo. Tienes lo típico de todos los pases de batalla, recompensas de tiradas, experiencia, etc. y 2 modelos de desbloqueo. El Hardcover Edition, que es el que te desbloquea las recompensas de pago y cuesta entre 9 y 10 euros, y luego el Collector's Edition, que es el que te da todo lo anterior, más 200 cristalitos, otro traje de Navidad, como ya decía, y suficiente experiencia de pase de batalla para que te suba 10 niveles de golpe, lo típico. Y lo que te dan en el pase de batalla de pago cuando llegas a nivel 30, en este caso es un Geniamon, a elegir entre todos los elementos que tiene el juego, y lo cual es una putada, porque todos me han parecido monísimos. Y aunque han quitado los banners de personajes y armas, ya dijimos que la manera que tendrán de monetizar ahora será con los cosméticos. En lo que me equivoqué es que sí que se pueden comprar, pero no han desaparecido de todos los banners, ya que ahora están para los trajes especiales por personaje, a aquellos que nos mostraron en los vídeos y en la beta. Así que las tiradas ahora sirven para conseguir los trajecitos, pero lo prefiero, porque es más por tema puramente estético, más que jugable. Por historia irán apareciendo varios personajes y nos darán sus fragmentos para poder desbloquearlos, lo cual está muy bien. También tuve mi momento ameba porque me fui a ver los fragmentos que se necesitaban para desbloquear los personajes y vi que aparecía la cantidad de fragmentos que se necesitan y al lado una cantidad de cristales. Y yo ya pensando, no me jodas, que depende del nivel del personaje, si es 4 o 5 estrellas, aparte de los fragmentos para desbloquearlos, también vas a necesitar cristales de estos que son solo de pago. Y entonces es cuando se me fue el modo retarder y me di cuenta de que no, que lo que hacía el juego era decirte cuántos cristales necesitarías gastar solo en caso de que quisieras comprar directamente los fragmentos. Que como dije en el vídeo de la beta, no sabía si las piezas sueltas de la tienda iban a ser de pago o no. Pues parece que al final sí, porque los cristales que se usan para pillarlos son los que se compran. Pero bueno, se pueden reunir los fragmentos que se necesitan de forma gratuita, así que aquí es donde viene una parte no tan buena, pero tampoco tan mala, solo un poco tocanarices. Conforme vayamos subiendo el nivel de mundo, se irán desbloqueando los personajes de los que podremos conseguir fragmentos. La cosa es que los permisos para conseguir esos fragmentos tienes que comprarlos, a cambio de unos pergaminos que te van a ir dando, eso sí, durante todo el juego y casi por cualquier cosa. Yo tengo como unos 200 pergaminos y no he hecho gran cosa, y cada permiso cuesta 10, así que ni tan mal. El único problema es que cuando haces una misión para conseguir fragmentos, no se te garantiza que siempre te los den, o sea, tienes una probabilidad baja de que te den 2 fragmentos y una probabilidad muy baja de que te den 10. Que cuando te tocan esos 10 está muy bien, porque ya tienes como un tercio de lo que necesitas para desbloquearlo. Pero lo malo es que yo hice como 6 o 7 misiones para conseguir fragmentos y solo una vez me tocaron, y encima fue el que te daba solo 2. A ver, sigo diciendo que son muy generosos con los pergaminos y que te van dando muchos durante todo el juego, pero sí que es un poco jugarreta que la probabilidad de que te toquen fragmentos sea tan baja. A ver qué pasa con el tiempo, si sigue así o se cambia algo. También comentar que me topé con otro bug a la hora de equipar los Demon Wedge, que son los accesorios que puedes poner tanto a personajes como armas. Resulta que si los equipas antes de que el propio juego te lo explique, cuando te salta el tutorial y te indica que hagas clic en la sección de autoequipar, como ya tienes accesorios equipados, te salta un pop-up que te avisa de que te quitará los que ya tienes para ponerte los nuevos. Claro, parece que la programación del tutorial no está preparado para esto, así que el juego se queda atascado y ya no puedes hacer nada. Y me tocó salir con el Alt F4. Lo peor es que al intentar reportar el bug, no me dejaba porque me salía un aviso de que mi nombre de usuario o ID eran incorrectos. Una cosa rarísima, supongo que habrá que esperar a que se normalice la cosa y entonces probar de nuevo, y si no lo reportaré, porque hoy lo intenté y estaba en la cola 200 y dije, mira, ya lo dejo para más adelante. Y igual para entonces ya lo han reportado a alguien más y ya se ha solucionado. Y creo que ya voy a pasar al último punto, que para querer ser solo un vídeo cortito de primeras impresiones se me está alargando un poco. Las batallas y las misiones para farmear materiales. Este apartado, que en mi reseña sobre la beta le saqué más puntos malos que buenos, ahora me ha sorprendido gratamente y tengo que hablar favorablemente de él. Y es que ya me di un poco de cuenta desde el principio del juego, pero como a ese nivel los bichos están hechos de mantequilla y es más bien un tutorial, pues no estaba segura del todo. Pero al desbloquear las misiones para conseguir materiales es cuando lo confirmé definitivamente. Y es que han ajustado los puntos que remarqué en la beta. Las batallas ahora sí pueden hacer frente a las oleadas de enemigos. Por un lado, parece que los enemigos hacen menos daño o nosotros lo hacemos un poco más. Pero aparte de eso, ahora las habilidades especiales y definitivas marcan la diferencia para hacer frente a las oleadas de enemigos tipo Musou.
Son ataques en área bastante devastadores y dan un gustazo hacerlos para cargarte grupos grandes de enemigos. Vale que las habilidades gastan cordura, pero lo bueno es que esta se va recargando conforme vamos haciendo daño y matando. Y como cada vez que hacemos una técnica de estas nos cargamos como mínimo a 10 enemigos de golpe, pues la cordura se regenera bastante rápido, por lo que puedes spamear bastante a menudo el ataque especial. Y las misiones para conseguir materiales, no sé si es porque ahora son más cortas o si parecen más cortas porque es más divertido matar enemigos. Me acuerdo que en la beta se me hacía un poco tedioso y lo único que quería era irme corriendo, esquivando a los enemigos para acabar cuanto antes. Pero ahora no, ahora me entretengo masacrándolos. Incluso cuando la misión ha terminado y ya puedo salir, sigo entreteniéndome matando a todo enemigo que se cruza por mi camino. Además de que al morir sueltan materiales y eso también es de agradecer. Total, que la experiencia del juego hasta ahora ha sido bastante positiva. Tiene sus puntos fuertes y sus puntos flacos, pero tal y como he dicho, los flacos no apuntan a la jugabilidad, sino más bien hacia la parte estética. Y ahora realmente estoy disfrutando con el juego, con los combates, con las oleadas de enemigos. Bravo, Pan Studio, o sea, en serio, todavía quedan muchas cosas por pulir, pero esas cosas tampoco tienen que opacar las cosas buenas que están haciendo. Y igual cuando lleve más de juego cambiaré de opinión en algunos aspectos, pero de momento esa es mi opinión inicial, y espero seguir disfrutando de este juego durante mucho tiempo. Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios, qué cosas son las que os han gustado más y menos, o si no lo jugabais y he hecho que os llame un poco la atención y hayáis decidido probarlo o por lo menos echar un vistazo. Y ahora sí que me voy despidiendo, así que si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y a la campanita para que os avise de futuros vídeos. Cuidaros y nos vemos pronto. Chao, chao.